¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Hoy vamos a desarrollar el tema de los estilos del lenguaje. ¿Qué son los estilos de lenguaje? Vamos a ir observando su significado y su concepto. Si podemos observar en nuestras pantallas, lo he querido provocar con estas imágenes a la pregunta de ¿qué tiene que ver estas fotografías o estas presentaciones con el estilo o con el lenguaje? Si podemos ver en las pantallas existen dos tipos de personas vestidas, ¿verdad? Hay por un lado las personas que están vestidos de traje y hay otras personas que están vestidos informales. Entonces, cuando nosotros observamos ya primeramente a las personas informales que están vestidas ahí con sus canguros y sus jeans, podemos ya concebir que estas personas tienen una manera de vivir no tan formal. Pero por otro lado, si podemos observar a las personas que están vestidos de trajes, podemos ya deducir de que estas personas son oficinistas, trabajan en oficinas, se visten de buena manera, les gusta el traje y también demuestran elegancia, ¿verdad? Entonces, al solo ver el estilo en el que se visten, podemos deducir la forma que son, o sea, en la forma en que son estas personas o su personalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el lenguaje? En el lenguaje sucede lo mismo. Existen personas que escriben y producen textos o escriben algún párrafo eh, con toda la elegancia posible. Otros escriben poéticamente, otros escriben informalmente y eh, utilizan palabras hasta groseras, ¿verdad? Entonces, cuando escribe de esa manera, está demostrando su personalidad, su particularidad, su forma de expresarse. Entonces, en el estilo del lenguaje, ¿qué quiere decir el estilo del lenguaje? En el estilo del lenguaje vamos a observar que existen diferentes estilos que denotan la personalidad del autor, del que escribe, cómo es su personalidad, cómo es su alma, cómo se expresa. Eso es lo que vamos a observar en los estilos de lenguaje. La clasificación de los estilos según su lenguaje utilizado se clasifican en el estilo formal, estilo popular, el estilo científico o demostrativo y el estilo pintoresco. Vamos a ver el estilo formal. El estilo formal se utiliza en aquellas actividades, vamos a decirlo así, de conferencias, seminarios o en clases, como yo lo estoy haciendo, ¿no? Estoy utilizando un lenguaje formal, que no me estoy saliendo de esa formalidad, de esas palabras que tienen que ver con el tema, ¿ya? Estoy seleccionando palabras que puedan hacer más fácil el entendimiento de ustedes, que tiene que ver con el lenguaje. Entonces es un poco formal el lenguaje que yo estoy utilizando. Esto se utiliza, como ya decía, en seminarios, en informes, en tesis doctorales, ya en conferencias también, ¿no? Entonces se utiliza este estilo formal. Posteriormente tenemos el estilo pintoresco. Este estilo pintoresco es utilizado por los poetas, ¿ya? Por los novelistas, aquellas personas que les gusta escribir la novela, aquellas personas que les gusta escribir poesía y aquellas personas que les gusta escribir canciones. Utilizan el lenguaje literario, utilizan las figuras literarias, también se dice figuras retóricas. Entonces, los que utilizan este tipo de palabras se denominan o pertenecen al estilo pintoresco. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de ejemplo ahí que Pitufo nos pone. Dice, tenía la voz dulce, modos hasta cierto puntos finos y de buena educación, y su rostro moreno no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, más de la mitad de la dentadura conservaba, sus ojos grandes y oscuros, ¿verdad? Está describiendo de manera poética a una persona. Entonces, está utilizando figuras retóricas, ¿ya? Entonces, a este tipo de composición, expresión literaria, se le llama el estilo pintoresco. A este estilo pertenecen las poesías, canciones y novelas, obviamente. El estilo popular e informal. Eh, Existen productores o los que producen eh, vamos a decir, los que producen textos, ya algún tipo de escrito, pero mmm,
lo pone en un lenguaje coloquial, un lenguaje popular, hasta palabras vulgares, o sea, palabras incorrectas lo introducen a sus textos. Entonces, a ese tipo de estilo se llama el estilo popular e informal, cuando se utilizan las palabras del lenguaje coloquial. Ejemplo, por ahí citos, aquí citos, en hay, no sé, o sea, tantas jergas que puede existir, ¿verdad? Entonces, esos tipos de palabras cuando se utiliza en un texto o en una escritura, lo denominamos como el estilo popular o informal. El estilo científico demostrativo, este tipo de estilo ya es un poquito más selectivo, es un poco más serio, ¿ya? Este estilo, el escritor o el que produce literatura tiene que convencer a su lector, o sea, con razonamientos, con hechos, con algo lógico, algo verdadero. ¿Ya? Tiene que tener una argumentación, un ensayo lógico, algo que es verdadero, no puede ir con abstracciones o inventos de la literatura, sino tiene que saber hacer una secuencia lógica, una argumentación lógica de lo que está diciendo. A este tipo de textos o producciones literarias son un poco más técnicos, ¿ya? Su lenguaje mismo ya está centrado, está enmarcado en la utilización de lenguajes técnicos. Si vamos a avanzar, vamos a poner un ejemplo, si vamos a hablar de materia química, podemos hablar solamente de las fórmulas del lenguaje químico y podemos ver ahí en sus pantallas un ejemplo. El agua está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. O sea, si se dan cuenta, netamente se enmarca en un lenguaje químico, ¿verdad? Entonces, el estilo ya científico o demostrativo se enmarca en utilizar las palabras técnicas. Ya, entonces esos son los 4 estilos dentro del lenguaje literario o la producción literaria. Quiero recordarles, mis estimados estudiantes, que los anteriores videos, este video y los posteriores videos van a estar colgados en mi canal de YouTube. Ustedes puedan verla cuando gusten. Ya ponen en YouTube estilos de lenguaje con profesor Rancy y les va a salir este video y pueden observar también directamente de esa red social. En YouTube, apóyenme con un me gusta y muchas gracias por su atención.